Buenos días y bienvenido una vez más a nuestro canal de Millennials Consulting. Mi nombre es Jessica Saab y el día de hoy te vengo a hablar de algo que nadie habla, pero que es súper práctico. Y como te decía, vamos a hablar hoy acerca de la integración de Zoho Meeting con Zoho Notebook. Como bien sabes, Zoho Meeting es una aplicación que nos permite, sobre todo, generar tanto reuniones como la que estamos teniendo ahora mismo, así como seminarios web. Pero aparte de ello, mientras tú tienes tu reunión, permite algo que muy pocas aplicaciones pueden permitir, y es la integración con otras de las aplicaciones de la suite de Zoho, que es Zoho Notebook, que ya en otro vídeo te hablaré un poco acerca de qué es Zoho Notebook, qué cosas podemos hacer con Zoho Notebook, pero te hago un pequeño update, y es que básicamente Zoho Notebook lo que nos permite es hacer nuestra checklist de tareas, nos permite pues generar, aparte de ello, no solamente un checklist a nivel de profesional, por ejemplo, sino que también puedes dividirlo en diferentes ramas o en diferentes clientes, o pues puedes dividirlos también en diferentes aspectos. Entonces, básicamente lo que quiero comentar aquí es que nosotros podemos tener esta integración de forma totalmente gratuita y es bastante práctica. Zoho Notebook también tiene su aplicación, el cual te lo puedes bajar por el móvil, y sobre todo, imagínate que tienes una reunión por Zoho Meeting y estás en el móvil y quieres hacer notas y quieres que se te quede guardada para que no se te olvide, pues esta es una de las mejores opciones que tenemos. Entonces, voy a compartir pantalla un poco para que veamos cómo funciona esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Aquí vemos que ya tengo mi pantalla, tanto aquí como la pantalla que estoy visualizando, que es la nuestra. Esto es sumamente fácil. Lo primero es que si vemos y le damos a los tres puntitos, tenemos un montón de opciones dentro de Zoho Meeting. Y la primera opción es Notas de la reunión, que es justo esta, la aplicación que ya viene totalmente integrada y de forma automática. Es decir, nosotros no tenemos que hacer nada. Lo único que tenemos que tener es, por supuesto, la aplicación de Zoho One, que recuerden que Zoho One tiene más de 45 aplicaciones que te pueden servir en todos los departamentos de la empresa. Y si quieres saber más de estas aplicaciones, te invito a que veas nuestro vídeo de Zoho One, donde te hacemos un tour por absolutamente todas las aplicaciones de la suite de Zoho. Entonces, lo que les decía, estamos en esta reunión, vamos a empezar a tomar notas, ¿vale? De lo que estamos hablando. Aquí tenemos nuestro this meeting, y luego tenemos aquí las diferentes agendas, por decirlo de alguna manera, que tengo yo dentro de mi Zoho Notebook. Por ejemplo, esta es la que utilizo para la empresa y para mis clientes y demás, y estas son las que utilizo para mis cosas personales. Entonces, imaginemos que aquí yo voy a poner que esto es vídeo de YouTube. Entonces, que en este vídeo de YouTube yo voy a poner aquí algunas cuestiones. Una de ellas, por ejemplo, una de las cosas que podemos hacer es aplicar, por ejemplo, un checklist o unas viñetas. Puedo, por ejemplo, poner hola, pero luego resulta que en vez de poner esto me apetece ahora poner números. El primer paso va a ser crear el meeting, ¿vale? El segundo paso va a ser darle a los tres puntos. Aquí se lo estoy poniendo como para que no se le olvide. Y el tercer paso simplemente es escribir la nota. Entonces, y aquí lo bueno es que también te corrige, ¿vale? Entonces, escribir la nota yo lo quiero poner en negritas, en cursiva y con subrayado, ¿vale? Pero es que aparte de eso también quiero hacer un checklist, o sea, un checklist de verdad, que me permita ir seleccionando las cosas que ya yo he hecho o no. Entonces, aquí también podemos hacer esto. E incluso me voy un poco más. ¿Qué otra cosa nosotros podemos hacer dentro de estas notas? Pues podemos poner la cámara, y si queremos agregar alguna imagen, pues podríamos agregarla perfectamente. Como ven, yo aquí simplemente lo que estoy haciendo es añadir mis notas mientras estoy dentro de la reunión. Ahora, ¿qué es lo que hace Zoho Notebook? Zoho Notebook ya luego directamente, pues fijaros que aquí tengo vídeo de YouTube, que es el que hemos creado hoy, y aquí tenemos absolutamente todo lo que hemos escrito. De forma totalmente automática te lo trae. Y aparte te dice cuándo ha sido la última vez que has modificado esta nota. Esto es maravilloso porque al final te permite, pues como decía antes, la gestión de todas las tareas, todo lo que se ha hablado en una reunión, y de esta manera no tienes que directamente estar esperando a que el cliente o el proveedor o quien sea te mande las notas de la reunión, sino que ya tú aquí puedes seleccionarlo y dejarlo guardado durante todo el tiempo que quieras, e incluso también compartirlo con otras personas. Así que bueno, espero que este vídeo haya sido de tu agrado, que hayamos aprendido algo nuevo y por supuesto que lo utilicemos.
Si quieres más vídeos o si quieres que hablemos de alguna otra cosa, recuerda dejarlo en los comentarios, suscribirte a nuestro canal, que todas las semanas estamos trayendo nuevas noticias. Y aparte de ello, pues por supuesto, recuerda visitar nuestra página web millennialconsulting.es. Nos vemos la próxima. ¡Chao!